Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 24. Los engaños se enredan más. Mientras tanto, Juan llevó a su esposa a casa y luego salió hacia la taberna, a ultimar detalles de su viaje. De repente en casa de la Altamira, llegó Lupe con la noticia, que había visto a Juan en el puerto y que al parecer se iba de viaje. Esto no le gustó nada, pues estropearía sus planes. Entonces preguntó a la criada: ¿Estás segura de que va a viajar sin Mónica? Se lo he preguntado a uno de la tripulación, me dijo que el capitán les dijo que deben estar preparados para cualquier momento. Respondió Lupe. La mente de Aimé inmediatamente comenzó a planear algo. Sería bueno darme un paseo por la Palapa, ahora que voy a quedarme en casa de mi madre. Espero poder encontrarme con él, antes de que se vaya. Quién sabe, tal vez hasta pueda obtener algo de este viaje. Salió con sus maletas, las cuales llevaba un criado, rumbo a la casa de su madre. Andrés estaba con Alberto en la diligencia y se iría a despedir allá de ella. En casa de Mónica, Juan preparaba también su equipaje. Meche había vuelto, lo cual había ayudado a que Mónica estuviera más tranquila, ya que la doncella que habían conseguido para su madre era igual de eficiente y Catalina estaba feliz de tener a alguien joven en casa. Entonces Juan le preguntó: «Amor, ¿estás segura de querer quedarte? ¿Podrías ir conmigo?» «Sí, me encantaría acompañarte, pero no me siento capaz de dejar a mi madre en este momento», respondió Mónica. «Está bien, lo entiendo. Solo espero que no me demore mucho en los negocios que tengo pendientes. Igual estaré enviando telegramas a don Noel para que él te informe», dijo Juan, besando la frente de su esposa. «Eso me encanta, créeme que no voy a estar tranquila hasta que estés aquí de regreso», le dijo ella mirando con sus ojos cristalinos. «No hables así, no soy un marino inexperto, soy un capitán desde hace mucho tiempo», dijo Juan tomando a la joven por la cintura y dándole un suave beso, al cual ella correspondió con el mismo entusiasmo. Se había vuelto habitual entre ellos tener encuentros apasionados. Esto hacía muy feliz a Juan, pues, aunque su mujercita era en verdad conservadora, él había logrado despertar esa pasión que tenía contenida dentro de sí. Lo que más lo hacía feliz era que nadie conocía esa parte de ella, solo él. Solo él despertaba esas emociones. Solo él recibía esas caricias. Solo él sería el padre de sus hijos. Juan era un hombre sumamente posesivo y celoso. Por ello, tener que irse y dejar a su esposa, le parecía una tortura. Sin embargo, no solo viajaba por sus negocios, era muy extraño que Toledo, después de tantos días de viaje, no hubiera enviado ni un solo telegrama. Aunque no le ha dicho nada a Mónica, tiene un mal presentimiento del asunto. La pareja, después de un par de horas, salió de la habitación. Juan con su maleta en mano se despidió en la puerta de la casa, ya que él no quiso que fuera hasta la playa porque no quería que luego tuviera que devolverse. La besó nuevamente en la frente, luego en la boca y, por último, susurró en su oído: «Me voy, mi bella ojos de mar. Tú eres mi amuleto de la suerte. Así que reza por mí a ese tu Dios que siempre te escucha». Ella contestó con una sonrisa: «Así lo haré, día y noche, no lo dudes. Y si puedes volver antes, hazlo». Tomados de la mano, él comenzó a caminar y ella no quería soltarlo. Sin embargo, sabía que se había casado con un marino y debía estar preparada para cuando él tuviera que zarpar, ella esperarlo en tierra firme. Desde el portón de la entrada, Juan la miró nuevamente, luego, tomando fuerza, dio los pasos hacia adelante y no volteó a ver nada más, porque de lo contrario no se iría. En la playa, Aimé, muy enojada, regresaba a casa de su madre. Había ido en varias ocasiones a la Palapa tratando de ver a su examante, sin embargo, solo Pedro estaba allí y uno que otro de sus hombres que iban y venían, pero de Juan ni sus luces. Entró nuevamente a su casa, se cambió y al poco rato, bajó a hablar con su madre: «Mamita, ¿cómo te sientes?». La señora tenía mejor semblante, no se veía triste. «Ay, hija, la verdad, pensé que esta situación iba a ser mucho más difícil, pero el hecho de que tú estés aquí conmigo y Juan y Mónica que me han apoyado tanto. La verdad,
siento simplemente como si tu padre nuevamente se hubiera ido de viaje. Ay, mamita, no sabes cuánto lo siento. Dijo la joven, realmente enfadada. No entiendo cómo padre fue tan cruel con nosotras, sobre todo conmigo. Catalina acarició la cabeza de su hija, sabía que ella y su padre tenían una relación más especial, por ello trató de consolarla. No entendía cómo Antonio, amando tanto a su hija, ni siquiera se había despedido de ella. Pero algunas cosas que Mónica le había dicho le vinieron a la cabeza. Hija, tú sabías que tu padre apostaba. Aimé conocía bien a su padre, pero no esperaba que surgieran sus secretos. Por ello se negó. No. Mamita, eso no es cierto, pues eso fue lo que Mónica me contó. Al parecer, tu padre tenía grandes deudas. Incluso Mónica me dijo que Juan, lo había encontrado apostando en un puerto y que allí fue donde se conocieron. La joven miró a su madre con algo de disgusto. No, mamita, eso es imposible. Mi padre es un caballero. Tal vez jugar a las cartas, pero no me lo imagino en una taberna de mala muerte jugando o apostando con filibusteros. Catalina suspiró pesadamente. El solo hecho de pensar en estas cosas, le hacía ver que, en realidad, no conocía a quien algún día fue su esposo. Pero no quiso seguir hablando del tema. Está bien, hija, dejemos esto por la paz. Después de todo, ya tu padre se fue. Nada podemos hacer. Aimé suspiró en respuesta. Sí, mamita, tal vez algún día mi padre vuelva y nos explique qué pasó, porque yo no veo nada normal, que se haya ido de esa manera. Andrés viajó a la capital con Alberto para organizar sus planes de trabajo y verificar lo de la deuda, ya que don Noel le aconsejó hacerlo antes de pagar. Aunque la hacienda había producido bien, a pesar del incendio, la suma era demasiado grande. Llevaban todos los recibos y pagarés que tenían, aunque Andrés sospechaba de un mal manejo por parte de Bautista, aún no le había dicho nada a Sofía. Su viaje no fue del conocimiento del capataz, no deseaba que, si algo ocurría, se escapara. Por eso, incluso Juanita se quedó en la hacienda con Sofía, pero con la ayuda de José, un peón leal, para que la cuidara y estuviera al pendiente de cualquier cosa que pasara. Por su lado, Juan recibió un telegrama, pero no de Toledo, sino de un comerciante amigo que le pedía que llegara pronto a Veracruz. Así que Juan apresuró su viaje por algunos días, para encontrarse con este comerciante y organizar lo de su negocio, quería hacer todo legal. Sin embargo, en el camino se encontró con Serafín, quien le informó de otro telegrama. Juan desvió su camino, intuyendo que, si no le habían enviado el telegrama antes, era porque algo serio debía decir. Llegó pronto y su amigo Juvencio lo esperaba en la puerta. Juan, menos mal llegas pronto. Ven, tengo que darte una noticia. Dijo Juvencio con rostro preocupado. ¿Buena o mala? Preguntó Juan, impaciente. Juvencio movió la cabeza y tomó a Juan del hombro. Caminemos, hombre, ya lo sabrás. Llevó a Juan por un pasillo, hacia el interior de la casa. Fueron a un pequeño pasaje, donde varias puertas daban a habitaciones, pero la del fondo llevaba al patio trasero. Juan caminó con sospecha y sacó su puñal de la funda. No estaba por más, era mejor ser precavido. Al llegar al patio, Juvencio cerró la puerta y esperó un momento. Luego la abrió de nuevo, al no ver a nadie, la volvió a cerrar. Señaló una puerta que daba a una especie de ramada llena de leños. Juan sostenía su daga y entonces un silbido le congeló la sangre. Era su señal. Caminó rápido a la ramada y encontró a su buen amigo Toledo, quien había sido golpeado salvajemente. Un ojo tan hinchado que no lo podía abrir, la sangre ya seca en su cara, evidencia de un corte en la cabeza y en el abdomen una herida de bala. Juan se quedó inmóvil al ver esta escena, pues Toledo era un hombre corpulento. ¿Quién tendría el valor de enfrentarlo? La voz de su amigo lo sacó de sus meditaciones. Ya deja de verme. Sé que no lo creerás, pero he estado peor. Dijo Toledo, intentando sonreír, pero el dolor le hizo hacer una mueca. Juan se acercó a revisarlo, pero Toledo sacó un papel y lo tomó de la mano, apretó fuerte y lo miró con su ojo bueno.
Juan sentía la ira crecer en su pecho. Amigo, dime quién te hizo esto. Porque te aseguro que voy a matarlo. Toledo conocía bien los arranques de Juan, por ello desvió su atención. Eso ya lo veremos. Por ahora te diré dos cosas. La primera, tráeme vino, lo necesito. Porque Juvencio solo me ha dado pan y agua. La segunda, se llevaron a tu suegro. Juan sin embargo no era un novato, quería detalles, él se haría cargo. ¿Quién fue? Lo sabes, ¿verdad? De lo contrario, no te habrían querido matar. Toledo, habla por Dios. Toledo apretó su herida, su gesto era de dolor y su semblante no era bueno, pero solo acató a decir. El vino, amigo mío, lo necesito para sacarme la bala. Juan salió y escribió una nota para el tuerto. Llévale esto al tuerto. Ya él sabrá qué hacer, le dijo a Serafín que aún lo esperaba afuera. Juan miró a los lados disimulando y luego le dijo a su amigo Juvencio. Necesito enviar otro telegrama. Así que voy a esperar. Si no es molestia. Juvencio aprecia demasiado a Juan, es mucho lo que le ha ayudado. Por ellos quiso darle ánimo. Claro que no, capitán. Es más, venga, le invito un cafecito. La gente no se sorprendió por tal cosa. Era sabido que Juan en ocasiones pasaba largo rato enviando y recibiendo telegramas. En la taberna, la gente de Juan se organizaba. Pedro iría al telégrafo, Segundo prepararía el barco. Tuerto alistaría los víveres. Azucena, al ver el movimiento, preguntó, ¿qué hacen, Segundo? Segundo tenía todo listo desde antes, todos sabían del viaje, por ello no vio necesidad de ocultarle la salida. Nos vamos, niña. ¿Tú qué haces por aquí? Ella demostró nerviosismo. Yo nada. Estaba buscando a Juan. Pero ya me voy. La jovencita salió corriendo. En la casa, Mónica y Meche preparaban las comidas. Azucena entró como un rayo, viendo que Juan no estaba se encerró en su cuarto. Esperando que Juan viajara pronto para hablar con Mónica. Tenía que ser convincente en su historia. Martín llegó pronto con sus instrumentos. Toledo no quería hablar, pero al notar que ya su amigo estaba desesperado, tuvo que decirle lo ocurrido. Martín, espera. Dame el vino y escuchen atentamente. Toledo tomó grandes tragos de vino, luego llenó de seriedad y habló. Silvestre se llevó a tu suegro y mi barco. Algunos de mi tripulación nos traicionaron, 2 de mis mejores hombres fueron arrojados al mar, para que el resto se rindiera. Claro, a mí me dieron por muerto, pero el que me disparó fue uno de los míos. Me dio en este costado, doloroso, pero no me matará. Toledo señaló su herida, la cual tenía una venda improvisada. Juan había esperado pacientemente, pero ahora tenía preguntas. ¿Sabes a dónde lo llevaron? Toledo cerró sus ojos, estaba realmente cansado. Sí, amigo, al puerto de Martinica. Allá tienen que ir, luego no lo sé. Pero mi gente sigue en el barco, debo rescatarlos. Ellos confían en mí. De lo contrario los venderán como esclavos. Juan estrechó la mano de su amigo, sabiendo bien del sufrimiento que lo acongoja, su tripulación es su familia, eso lo tienen claro. Lo haremos, amigo mío. Dime otra cosa. ¿Sabes por qué se lo llevaron? Creía que lo querían muerto. Toledo abrió los ojos viendo a sus amigos frente a él. Eso no lo tengo claro. Sé que Silvestre esperaba que le pagara una deuda. Pero él dijo que tú ya le habías pagado. Solo se me ocurre que sepan de la mujer que me envió por él. Ya que la doña sí tiene dinero. Juan estuvo de acuerdo con esto, pero debían atender a su amigo. Martín ya estaba listo con sus instrumentos. Es lo más probable. Bueno, te dejo con Martín. En cuanto estén listos, nos vamos. Toledo lo miró allí sentado, sonrió en burla, tomando del brazo a Juan. Sé que me ayudarías. Pero te advierto, no te vayas sin mí. Solo yo sé la señal para que mi gente en Martinica nos ayude. Tengo gente suficiente. Dijo Juan sonriendo.
Pero Toledo le habló con gesto serio. No, amigo mío, si vas confiado, no solo perderás a tu gente, también la vida. Silvestre espera que tú vayas por él. Ya sabes, desde que ganaste el Satán, tiene su ojo bueno puesto en ti. Juan supo que la situación era más complicada de lo que esperaba. Además, su amigo tenía razón, él conocía mejor ese lugar y tenía más contactos. Era su territorio. Antes de zarpar, necesitaba hablar con su esposa. Entonces dejó a su gente organizando todo y mandó una carreta para llevar a Toledo escondido. Luego salió para su casa. Mónica al verlo se sintió ansiosa. ¿Qué pasa, Juan? ¿Por qué has vuelto? Juan la tomó de la mano y la llevó a la habitación. Tenemos un problema, Mónica. Tu padre ha sido secuestrado por Silvestre. Mónica se quedó pálida. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? La joven no entendía nada. Pero Juan se apresuró a responderle. Silvestre quiere algo de mí. Pero no te preocupes, lo vamos a rescatar. Juan besó la frente de su esposa, tomó sus manos y la miró a los ojos, con gesto decidido. Toledo, es un buen amigo, está conmigo y juntos vamos a Martinica. Mónica se agarró a su brazo. Ten cuidado, por favor. No quiero perderte. Además, no entiendo nada de lo que me dices. Juan la abrazó. Lo sé, este no es tu mundo, pero solo te pido que confíes en mí. Puedes. La joven seguía aferrada a su brazo, no quería ser una carga, así que lo apremió. Yo, claro que confío en ti, pero esa gente debe ser peligrosa, promete que te cuidarás, ahora me tienes a mí, aquí esperando por ti. Juan tuvo una emoción desconocida en su ser, tomó las manos de su esposa, las besó y con gesto seguro le habló. No te preocupes, mi amor. Estaré bien. Y pronto tendremos a tu padre de vuelta. Te lo prometo, Mónica. Mónica tenía 1000 preguntas en su mente. ¿Quién era este hombre, que tenía contra su padre, de dónde lo conocía Juan? Y 1000 más. Pero Juan nada le dijo, manteniendo un silencio intrigante. Juan, mirándola fijamente a los ojos. Tengo que irme por un tiempo, pero te prometo que regresaré. Tu padre está en peligro y debo hacer todo lo posible para salvarlo. Salimos como lo planeado, pero no menciones esto a nadie. Mónica se sintió alarmada y asustada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no le decía la verdad? Pero Juan no dio más explicaciones. Ella intentando contener las lágrimas. ¿Dónde estarán? No puedo decirte eso. Respondió Juan, besándola suavemente en la frente. Pero te juro que volveré pronto. Cuida de ti misma y no te preocupes por mí. Mónica se sintió desconcertada y frustrada. ¿Por qué Juan no le decía la verdad? ¿Qué secreto escondía? Pero sabía que no podía presionarlo. Confiar en él era su única opción. Está bien. Dijo Mónica, asintiendo con la cabeza. Confío en ti, Juan. Pero por favor, ten cuidado. Juan sonrió y la abrazó fuertemente. Siempre. Le susurró al oído. Te amo, Mónica. Y con eso, Juan se despidió de su esposa y salió de la casa, dejando a Mónica con más preguntas que respuestas. Con un te amo, atorado en su garganta. Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 25. Los peligros acechan. Juan y su gente salieron de viaje en plana noche. Estaban acostumbrados a estos viajes, pero en esta ocasión se trata no de negocios, sino de un rescate, tanto de la embarcación de Toledo, como del conde. Juan tenía un mal presentimiento sobre este último. Sin embargo, era el padre de su esposa. Entonces nada más se puede hacer, solo buscarlo. Al día siguiente, Mónica, aunque triste por la ausencia de su esposo, se levantó temprano, casi no pudo dormir, así que iría a la iglesia y visitaría a su madre. Antes de salir, se encontró en la cocina con una joven llena de rencor. Mónica intentó ignorarla, hablando solo con Meche. Cuando se quedaron solas, Azucena aprovechó. Señora,
¿le puedo hacer una pregunta? Mónica la miró sin decir palabra, respiró hondo y quiso irse, pero se dijo a sí misma, que nada perdería. Dime, ¿qué quieres saber? Azucena mirándola con suficiencia. ¿Por qué se casó con Juan? La pregunta era complicada, pues Mónica no quería darle explicaciones. ¿Por qué te interesa? ¿A qué juegas ahora? No nada. Es que yo sí sé, por qué Juan se casó con usted. Es por su apellido y ese nombre al que ustedes le dan tanta importancia, pero son peores que los pobres y hasta venden a sus hijas. Azucena sacó unos papeles, el pagaré de la apuesta de su padre estaba sobre ellos. La joven esposa miró expectante sin saber de qué se trataba. ¿Qué es esto? Preguntó a Azucena, sosteniendo los papeles. Quien la miró sonriendo con malicia. Son pagares, a mejor dicho, son los pagarés de lo que su padre le debe a Juan. Entre ellos figura, usted. Mónica abrió grandes sus ojos, sin comprender el asunto. O mejor dicho, sin querer comprender. Eso no es posible. No sé de qué hablas. Quítate, debo ir a casa de mi madre. Azucena atrapó por la muñeca a Mónica para detenerla, pero ella estando enfadada, aló su mano con fuerza, haciendo que las uñas de Azucena rasgaran su blanca piel, pero la joven en su afán de detenerla, quiso tomarla del pelo, en eso entró Meche, deteniendo a Azucena y protegiendo a su señora. Suéltala, Azucena. ¿Qué te pasa? Gritó Meche. Azucena se retiró, con una mirada llena de odio hacia Mónica, le gritó. Esto no ha terminado. Dijo antes de salir de la cocina. Mónica se sintió confundida y asustada. ¿Qué significaban esos papeles? ¿Qué deuda tenía su padre con Juan? ¿Y por qué Azucena la odiaba tanto? Los sentimientos de Mónica estaban en caos. ¿Acaso el hombre con quien se casó solo buscaba su apellido? No, eso no era posible. Se negó internamente. Sin embargo, había alguien que le podría dar algo de luz, en medio de esta situación, don Noel. Llegó a casa de don Noel, quien se sintió feliz al verla llegar. Pero pronto su alegría se tornó en preocupación. Mónica se notaba angustiada. Me gustaría saber qué te angustia, por favor tenme confianza. Dijo don Noel, con una expresión de preocupación. Mónica respiró hondo antes de hablar. Don Noel, seré sincera. Usted conoce mejor que yo a Juan. Por eso me atrevo a venir a hablar con usted. Dime, hija. En mí puedes confiar. Puede que mi muchacho sea un poco difícil, pero espero no haya hecho algo demasiado grave. Respondió don Noel, con una sonrisa tranquilizadora. En verdad quiero mostrarle esto. Dijo Mónica, sacando los pagarés para mostrándoselos a don Noel. Don Noel los leyó con ojo crítico y su expresión cambió de la sorpresa a la preocupación. Descubrió que su querido muchacho, no había sido honesto con su esposa. Esto lo ponía a él en una encrucijada, sin saber qué decir. ¿Dónde obtuviste esto? Preguntó don Noel, intentando ganar tiempo para pensar. Una joven llamada Azucena me los mostró. Dice que es la prueba de que Juan solo se casó conmigo por mi apellido. Respondió Mónica, con lágrimas en los ojos. Don Noel se sintió atrapado entre su lealtad a Juan y su amor por Mónica. Sabía que debía decir la verdad, pero también sabía que podría herirla. Mónica, hija mía, debes saber que Juan es un hombre complejo. Hay cosas en su pasado que no conoces. Comenzó a decir don Noel, intentando encontrar las palabras adecuadas. No más engaños, por favor. Si sabe algo, solo dígamelo, por favor. Mónica se veía notablemente abrumada. El hombre mayor meditaba en la legalidad de estos documentos, pero al ser pagares al portador, era mejor pedirle a Mónica que se los deje. Juan ha sido descuidado con estos papeles. Pensó el hombre, tomando los documentos le habló a la joven. Mónica, estos papeles son legales. La situación en la que Juan conoce a tu padre tiene que ver precisamente con estos pagares. Mónica estaba al límite de su cordura, luego lo miró llena de determinación. No entiendo, don Noel. Por lo que más quiera, no se ande con rodeos,
sea claro. El hombre no pudo hacer nada, tenía el deber moral de aclararnos cosas con ella. Al menos contarle lo ocurrido. Así pues, narró el encuentro de su padre con marineros en Martinica, sus apuestas y cómo perdió todo, a lo que Juan le ayudó, sin saber que terminaría casándose con ella. Pero que jamás fue su plan usarla, aunque sí se benefició para obtener su apellido. La joven entendía que un hombre que no la conocía bien, pudo aprovechar esta situación, pero sus dudas eran si de verdad él, se enamoró de ella o si únicamente, se divertía con este arreglo. Entonces hizo una pregunta que tenía atorada en el pecho. Juan y Azucena, ¿qué tipo de relación tienen? No me diga que nada, porque la joven ha dado a entender que tiene derechos, que Juan y ella. El pobre Noel palideció, era claro que si él no aclara las cosas, Azucena le dará su propia versión de la historia. Suspiró con desagrado por lo que tenía que decirle. Pero debía hacerlo, por el bien de Juan y de la propia Mónica. Hija, esa historia. Mónica lo interrumpió, antes de que el hombre inventara una historia. No me mienta, se lo suplico. El hombre sacó su pañuelo, secando su frente que sudaba sin control. No, por supuesto te diré la verdad. Juan ha vivido su vida como un marino normal y esto. Don Noel, no le dé tantas vueltas, ellos son, amantes. El hombre mayor, sentía vergüenza de lo que tenía que decir. No. Por supuesto que no. Lo fueron, o mejor dicho, Juan conoció a Azucena en un burdel. Las palabras salieron atropelladas, pero sin ceremonias. La joven se quedó perpleja, luego habló como si de un secreto se tratara. Perdón, don Noel, ¿qué es un burdel? El rostro de Mónica sonrojado de vergüenza, al notar que el pobre hombre tuvo un ataque de tos. Disculpa, hija, no debería haber mencionado eso. Un burdel es, un lugar donde los hombres van a buscar compañía, femenina, pagando por ello. Mónica se sintió confundida y escandalizada. Juan fue a ese lugar y conoció a Azucena allí. Don Noel asintió con la cabeza. Sí, hija. Lo siento. Juan no es un hombre santo, pero te juro que te ama. La joven entendía a medias la situación, pero algo más le preocupa, si una chiquilla tan joven, puede trabajar en un lugar así, es desafortunado. Pero que su esposo tuviera tales hábitos, le pareció desagradable. Don Noel, intuyendo sus pensamientos, aclaró el asunto, le aclaró. Sé que Azucena es una jovencita. Pero en el medio en que viven ellos, lastimosamente es algo normal. Inclusive cuando Juan supo de su edad, la ayudó a salir de aquel lugar, inclusive pensaba que ella estudiara en el convento, pero ya ves, ella no acepta ninguna autoridad. Mónica recordó los encuentros con ella. Sí, eso lo he notado. Inclusive hace lo que quiere. Don Noel comprendió que la situación era difícil, para la joven esposa. Te está dando dolores de cabeza, en verdad lamento esto. Juan esperaba que ella aprendiera de ti, que tú. Mónica rió burlándose de sí misma, estaba cansada de tantos enredos. Yo nada puedo hacer. Yo no tengo autoridad, menos con ella, que se siente con derechos. Además, me odia. Don Noel la miró cálidamente, tratando de darle ánimo. Odiar, me parece una palabra demasiado fuerte. Mónica secó sus lágrimas, mirando con seriedad al abogado. Es lo que es, me odia porque ella esperaba ser la mujer de Juan, soy mujer y entiendo lo que es que alguien más, llegue a ocupar el lugar que se suponía sería tuyo. Las lágrimas corrieron por el rostro de la joven, su tristeza y angustia evidentes. Además, un sentimiento crecía en su interior, se sentía vendida, usada, engañada, por su padre, por su esposo a quien ahora amaba, pero quería despreciar, sí despreciarlos a todos. Una furia como lava de volcán se acumulaba en su interior. Cuando Noel le habló, ella secó sus lágrimas nuevamente, con determinación en sus ojos lo miró. Espera a que Juan te cuente todo. Es lo mejor. Solo tengo una pregunta más. La joven lo miró con la certeza de saber ya la respuesta. Sí, claro, dime, hija. El abogado veía un sutil cambio en ella, esperando que solo fuera tristeza.
Ella miró con seguridad al hombre mayor. Aimé también fue su amante, no lo niegue. Ya lo sospechaba desde antes. El pobre hombre tragó saliva con dificultad, su rostro cambió de color, no pudo evitar demostrar sus emociones, pero trató de controlarse. No sé qué crees saber. Ella detuvo las palabras de él, sabiendo que no le diría la verdad. Está bien, no me lo diga. Yo misma lo averiguaré. Le agradezco mucho por su tiempo. La joven iba a salir, pero él la detuvo. Por favor, Mónica. Ella parada junto a la puerta le habló secamente. ¿Qué, don Noel? El hombre la miró cálidamente, intentando que viera su sinceridad. Ten cuidado, hija. No te dejes llevar por la ira. Juan te ama, y él puede explicarte todo. Mónica lo miró con una sonrisa amarga. Gracias, don Noel. Pero creo que ya he escuchado suficiente. Azucena por su parte estaba feliz, porque Mónica le creyó todo. Pero cuando llegó don Noel a buscarla, no supo ocultarlo. Puedo ver que estás muy feliz. ¿Acaso sientes que traicionar a Juan es causa de alegría? La joven se disgustó de inmediato. Yo jamás lo traicionaría. No diga eso. El hombre mayor la miró con severidad. ¿Tú crees eso? Pero cuando Juan se entere de lo que has hecho, no creo que piense igual. Ella se sintió abrumada. Jamás pensó en las consecuencias. Yo solo, eso no es verdad. El hombre tomó aire profundamente, tratando de calmar su enojo. Bueno, eso lo sabremos cuando él llegue. La joven lo veía aún ilusionada, pues esperaba que Juan se sintiera aliviado, de ya no tener a su lado, a alguien tan melindrosa y delicada. Todo lo contrario de lo que pensaba don Noel. Es posible que hasta me lo agradezca. Le dijo ella llena de orgullo y confianza. Don Noel meneó la cabeza en negativa, así que dejó de intentar razonar con ella, era demasiado agotador. Mejor dejemos ese tema. Llama a Mónica, por favor. La joven cruzó sus brazos, sabía que el abogado estaría del lado de la esposa, sentía que nadie la apoyaba. Ella no está. Salió hace rato si no ha vuelto. El pobre abogado presintió problemas, lo cual le dolía, tanto por ella como por su muchacho. Miró a Serafín y lo envió él, ve por favor, busca a alguien que la encuentre. Estoy preocupado por ella. El joven se fue rápidamente. Sí, don Noel. Enseguida. Mónica fue a casa de su madre, pero la señora no estaba. Con quien sí se encontró fue con Aimé, quien sentada en la banca del jardín disfrutaba del aire fresco. Era su oportunidad, pensó Mónica, yendo directo hacia ella. No perdería el tiempo. Hola Aimé, estaba pensando en ir a visitarte. La joven al ver a su hermana tan seria, la miró sin entender qué había pasado. ¿Me buscabas? No veo para qué. Ya me enteré de que tu querido esposo salió del pueblo. Mónica se sentó junto a su hermana. Habló secamente. Sí, así es. Juan se fue a hacer negocios, pero pronto volverá. Aimé abanicó con fuerza, el calor de la tarde era muy fuerte. Qué lástima. Quería que nos diera una vuelta en su barco, a ver si la brisa alivia este calor infernal. Mónica veía los sutiles gestos de su hermana, atando cabos de viejas pláticas, su corazón cada vez más apretado, su palpitar más acelerado. Pero sin rodeos habló, como quien ya lo sabe todo. Lástima, ¿acaso no has estado ya en su barco? Pero claro, eso fue cuando ustedes se entendían. Aimé estaba sentada junto a su hermana, pero ante el comentario se tensó de inmediato. ¿Qué cosas dices? Entendernos. No lo niegues. Él mismo me lo ha contado. Mónica apretó su vestido, no le era fácil mentir. Pero debía hacerlo. Aimé, que estaba confundida, no quería hablar, sin embargo, al ver el rostro tranquilo de su hermana, se sintió más desconcertada. ¿Qué estás insinuando, Mónica? Preguntó Aimé, su voz ligeramente temblorosa. ¿Qué necesidad hay de insinuar? Lo sé todo. Respondió Mónica, con una mirada firme. Aimé se sintió atrapada, no sabía qué decir.
¿Cómo había descubierto Mónica su secreto? ¿Y qué iba a pasar ahora? Mónica, por favor, háblame claro. ¿Qué sabes? Preguntó Aimé, su voz casi suplicante. Pero Mónica no respondió. Se puso de pie, mirándola con una expresión jamás vista por su hermana, se dio la vuelta y se fue, dejando a Aimé en un estado de confusión y ansiedad. La joven fue tras su hermana. No dejaría que la joven se lo dijera a su esposo. Creyendo que Mónica lo sabía todo, le habló, al llegar a la sala. Fue un amorío, pero se terminó. Ya no tenemos nada. Incluso cuando me llevo a esa estúpida playa, lo hizo por enojo, porque descubrió que me casaría, pero nada pasó. Te lo juro, hermana. Los ojos de Mónica irradiaban enojo, pero escuchar todo esto le dio un golpe bajo. Sin embargo, fingió normalidad. Necesita tener la sangre fría, al igual que ellos. Mónica meditó en sus siguientes palabras. Lo sé. Pero Juan te llevó porque te quería. Si tú lo querías, ¿por qué no te fuiste con él? Aimé suspiró pesadamente, sabía que debía hablar de todo esto. No sé qué pasó. Padre se dio cuenta y me obligó a casarme. No sé de dónde conocía a Juan, ni qué negocio tenían. Solo sé que Juan me trajo de vuelta y me casé. Ahora tú estás con él. Todos ganamos. Mónica hervía de coraje. Ya veo. Pero tú, aún lo buscas. No lo niegues. Te escuché el día que fuiste a nuestra casa. Aimé tenía nervios. Su padre le advirtió de tener la boca cerrada. Pero si ya Juan habló, nada puede ella hacer. Sí, lo hice. Era un juego, solo para saber si de verdad te quiere. Nada más. ¿Por qué te quiere? ¿Verdad? Aimé, al ver la cara de dolor de su hermana, supuso que habló de más, pero esa incógnita le rondaba la cabeza. Mónica no dijo nada de ello. Solo se quedó allí mirándola. Luego de unos segundos dijo, en verdad que no los conozco, ni a ti, ni a padre. De Juan nada me extraña, al fin y al cabo, él y yo no tenemos ningún lazo, pero padre y tú, son de lo peor. Mónica caminó hacia la playa. La joven estaba perdida en sus pensamientos. Toda su vida había sido un gran desconsuelo. Su padre, quien jamás demostró amor por ella. Su madre, que había vivido a la sombra de lo que él decidía. Su hermana, consentida y alocada, con una actitud tan diferente a la de ella y su belleza que podía atraer a su prometido, un joven de sociedad, e incluso a un hombre tan experimentado como Juan. Recordó las palabras hirientes de su hermana, se sintió de nuevo fea, opaca, fría. Su corazón le dolía, pues ahora meditaba en el gran error de haber dejado el convento. Al menos allí se sentía tranquila, en paz, nadie la veía, nadie la juzgaba, nadie la hería. ¿Por qué salió de allí? Se lamentó ella. Pero ahora quería arrancarse estos sentimientos junto con su corazón, que le dolía, e incluso cuando Andrés la dejó, no sufrió tanto. A lo lejos vio a unos niños jugando, sintiendo cómo sus ilusiones de una familia se disolvieron. Lágrimas amargas cayeron por su rostro, dejando su visión borrosa. Quería desaparecer tal como la bruma en el mar. En eso vio a Meche, que venía a buscarla. Limpió su rostro, no quería la lástima de nadie. Meche estaba preocupada, pero nada podía hacer. Señora, don Noel la busca. Es urgente. Mónica suspiró y siguió al hombre. ¿Qué quería don Noel ahora? Más secretos. Más dolor. Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 26. Entre envidias y decepciones. Al llegar a la casa, don Noel la recibió con una expresión seria. Mónica, hija, lo siento. He recibido noticias de Juan. Ha habido un problema en su viaje. Mónica se sintió alarmada. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Don Noel respiró hondo antes de responder. No lo sé. Pero pronto lo sabremos. Por ahora sé que están yendo a una isla desde donde no se podrán enviar mensajes, pero quería que te avisara, para que estuvieras tranquila. Mónica era una joven bien educada, así que correspondió con gratitud a las palabras del abogado. Después de todo, él no tiene la culpa de nada,
ella lo invitó a entrar, fingiendo normalidad, aunque el hombre mayor la veía bastante afligida, no quiso ahondar más, pues tenía miedo de las preguntas que la joven le pudiera hacer. Al rato la dejó aparentemente más calmada. Nadie sabía en verdad que el corazón de ella se estaba cubriendo con una capa de resentimiento. Mientras tanto, en una pequeña isla, un grupo de hombres había descubierto que el barco en el que se habían llevado al conde había atracado. Al hombre mayor lo habían bajado y esperaban negociar con él. Alguien había conocido a una de sus bellas hijas y esperaba que este hombre se la entregara a cambio de su vida. Juan desembarcó junto con una de sus sombras, eran hábiles a la hora de hacer un seguimiento. Deambulaban entre la noche como fantasmas ocultos, sabían bien que sus vidas, dependían de que nadie los notara. Alcanzaron a escuchar a uno de los vigías, que hablaba con el otro acerca del asunto que los había llevado a secuestrar al conde. Sin embargo, el hombre no había dado su brazo a torcer y había puesto como garantía el hecho de que Juan tenía los pagares. Y que ahora era él, no solo el esposo de su hija, sino también el acreedor de sus deudas. Ya que cuando estuvieron en Martinica, él había pagado lo correspondiente. Juan recordó aquel incidente y sabía que las deudas estaban saldadas. Así que muy seguramente, Sylvester quería cobrarse por la vergüenza que le hicieron pasar. Entraron por la parte de atrás de la pequeña cabaña, en donde había unas cañas podridas. Arrastrándose sobre la arena, Juan logró ingresar hasta donde tenían prisionero a Antonio. Hábilmente, con su daga, cortó sus amarraduras, le quitó la venda de los ojos y, antes de quitarle la mordaza, le hizo señas de que no hiciera ningún ruido. Se arrastraron nuevamente por entre el agujero, tomaron la canoa que tenían escondida y volvieron a su barco. No podían rescatar aún la embarcación de Toledo, ni a sus hombres, pues no los tenían allí. Lo que les hizo suponer que los habían llevado a Martinica, donde era más fácil camuflar el barco para hacerlo parecer otro y poderse apropiar de él, con papeles falsos. Sin embargo, el Satán era veloz y pronto estarían allí para recuperar lo que les pertenecía. En una isla cerca de Martinica, una mujer peinaba y acariciaba a su hijo de 10 años, esperando que el padre de este no haya caído en manos de aquellos truens. Y que el hombre que contrató fuera capaz de llevarlo con bien hasta ella. Sabía que quien lo perseguía era precisamente su excuñado, ya que cuando ella quedó viuda, este le propuso casarse con él. Pero cuando descubrió que ella tenía una aventura con Antonio, lleno de rabia y celos, se propuso destruir al conde. Con lo que no contaba, era con que ella movería tierra y mar si fuera necesario para salvar al padre de su hijo. Aunque todos creían que el niño era hijo de su difunto marido. La mujer sonrió al pensar en la sorpresa que le tenía preparada a su excuñado. Su hijo, el verdadero heredero del conde, estaría a salvo y ella haría todo lo posible para protegerlos. Nadie conocía los verdaderos alcances de ella. «Mamá, ¿cuándo volverá papá?», preguntó el niño, mirándola con ojos inocentes. «Pronto, mi amor», respondió ella, abrazándolo fuerte. Los dos vieron desde la ventana el horizonte, el mar era imponente desde allí. Marguerite sonrió feliz. Aunque la situación era verdaderamente caótica, la mujer tenía un temple de acero. Había tomado a su hijo, sus posesiones más valiosas, entre ellas sus alhajas y los títulos de sus bienes, los cuales había dejado a resguardo con un abogado. Luego había comprado 2 pasajes y se había dispuesto a buscar a Antonio antes de que Maximiliano, su excuñado, lograra asesinarlo o peor aún, meterlo a la cárcel con falsos cargos, haciéndolo desaparecer. Conocía la crueldad de Maximiliano, este mismo había hecho sufrir en muchas ocasiones a su hermano mayor. Así pues, ahora ella no permitiría que su amado Antonio, sufriera por culpa de este hombre ruin. En el puerto de Martinica, un muy enojado Sylvester esperaba la llegada de Maximiliano, pues ya tenía su presa, pero no había logrado conseguir a la condesita, la cual era parte del pago que le habían ofrecido. Sin embargo, no perdía las esperanzas. Lo malo era que no sabía, en qué recóndito lugar la tenía escondida Antonio, por mucho que lo habían amenazado y golpeado, el hombre no les dio pista del dichoso pueblo. Por el contrario, solo repetía, «Cuando el diablo venga por mí, les hará pagar a ustedes su osadía». «Habla, conde», gritó Sylvester,
pero Antonio solo sonrió y repitió la misma frase. En ese momento, Maximiliano llegó al puerto, con una mirada de satisfacción en su rostro. ¿Ya tienes lo que queríamos?, preguntó a Sylvester. El pirata tenía sus piernas cruzadas, subidas sobre la mesa de madera, fumando una pipa con hierbas extrañas y bebiendo un licor espeso de color ámbar. Sus dientes de oro brillaron. Levantó la mirada, pero su cabeza seguía baja, por lo que sus ojos mostraron un blanco amarillento, producto de fiebres en su juventud. Su actitud altiva, producto de años como capitán y pirata con hombres fieros, traicioneros y viles, pero él quería algo más. Tenía casi 40 años, una plantación de café en una isla, y si se casa bien, podría salir de este mundo que fue su vida desde que su madre lo dejó en un puerto, al caer muerta por la malaria. Aunque según dicen muchos era alguien de buen apellido, jamás encontró documentos que así lo probaran, por ello está obsesionado con este fin. No soportaba a los hombres despreciables, pero se contuvo. Respondió a Maximiliano. Pero hay un problema. La condesita no está sola. Hay alguien más que la protege. Tengo al conde, esperemos que eso la haga salir de su escondite. El joven caballero estaba irritado. Su viaje fue apresurado, al descubrir que su cuñada y su sobrino no estaban, todo el primer barco que pudo, pues ella se aseguró de no dejarle nada. Las pertenencias de su hermano fueron a parar a ella, mientras su sobrino crece. Sin embargo, él le propuso matrimonio. La mujer, aunque en sus 30, era hermosa, con una gracia y sofisticación propia de las aristócratas, aunque ella era solo hija de un varón. Pero lo mejor de todo, era su carácter agreste. Maximiliano quería domarla, cual si de una fiera se llamara. Miró al pirata como si no fuera nada importante. Su ego estaba por las nubes, así que exigió sin parsimonia: mátalo si quieres, solo me importa la mujer y el niño. Pero apresúrate. Ella es la que podría quitarte todo. Sylvester se enfureció. ¿Quién se atrevía a interferir en sus planes? ¿Quién es?, preguntó, con voz amenazante. Maximiliano dudó antes de responder. Una mujer. Marguerite. La viuda del hermano de mi hermano. Sylvester se quedó atónito. La misma mujer que había logrado escapar de Maximiliano. La misma mujer que había protegido a Antonio durante todos estos años. Pero ella estaba lejos de aquí. Es imposible, gritó Sylvester. Ella no puede estar involucrada en esto. Juan miraba la noche y sus estrellas. Al lado su fiel amigo Segundo, lo observa en silencio. Luego de un rato al fin Juan habló. Deja de mirarme. Anda, dilo. ¿Qué es lo que se te ha perdido? Segundo levantó los hombros. A mí nada, a ti por el contrario. El hombre tenía expresión agobiada, era evidente que algo lo tenía contrariado. Jamás había pensado en mi estilo de vida. Siempre hice lo que quise, sin importar a quién ofendiera. Eso lo sé bien, te conozco desde hace años. Respondió Segundo, esperando que el joven pudiera desahogarse. El joven sonrió con amargura. Ahora es diferente. Ahora quisiera ser un hombre mejor, alguien digno de ella. Pero mi pasado. Segundo, al notar su silencio, quiso apoyarlo. Tu pasado, ya déjalo atrás. No vivas más hacia atrás, vive hacia el futuro. Comenzando por contarle a tu mujer todo lo que ha pasado. Juan sabía que su amigo tenía razón, él mismo ya había pensado en hablar claramente con su mujer, pero con tantas cosas, no ha logrado hallar el momento para hacerlo. Ahora una sombra lo persigue, como si todos sus pecados le fueran a ser cobrados y los días felices al lado de ella, fueran muy lejanos. El mar que siempre lo calmaba, ahora se sentía extraño, como si la tormenta que se avecina lo llevara lejos de ella. ¿Y si ella no me perdona?, preguntó Juan, con una voz llena de dudas. ¿Y si sí?, respondió Segundo, sonriendo. ¿No crees que vale la pena intentarlo? Juan miró a su amigo, y asintió lentamente. Tienes razón. Yo hablaré con ella. Le diré todo. Segundo sonrió y palmeó la espalda de Juan. Estoy contigo, amigo. Siempre. La noche cayó sobre ellos,
Almar pareció calmarse un poco, y Juan sintió un rayo de esperanza. Tal vez, después de todo, podría dejar atrás su pasado y comenzar de nuevo. Mónica por su parte estaba llena de dudas y dolor. ¿Acaso el amor de Juan era un engaño? Tal vez su padre la vendió o peor aún, Juan en su afán de estar cerca de Aimé se casó con ella, o quizás una venganza por su parte. Tantas cosas rondaban su mente, su corazón adolorido, cansada de que todos la engañen y le mientan. La noche fue eternamente larga, ya no loro, solo sus pensamientos rondando cada uno peor que el anterior. Al día siguiente acudió a su amiga, en busca de consejo. Teresa, aunque joven, tenía la ventaja de tener hermanos varones, los cuales siempre eran francos con ella. Además, su madre la educó con ciertas ideas de independencia y franqueza ante cosas como el matrimonio. Si bien eran una familia acomodada y de buenos modales, sus ideas eran más libres y cuidaban de que su hija y hermana más joven no fuera demasiado ingenuas ante la maldad de los hombres y sus conductas, a veces desvergonzadas. Aunque claro, ella tenía la ilusión de encontrar un caballero. Sus 3 hermanos mayores siempre las animan a no confiar en ningún hombre. Sin embargo, aunque Juan le caía bien, le tenía cierta prevención por lo que había descubierto de su vida pasada. Teresa, necesito hablar contigo, dijo Mónica, mientras se sentaba en el salón de la casa de su amiga. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Por qué estás preocupada? Respondió Teresa, mientras se sentaba junto a ella. La joven dejó salir sus pensamientos. Es Juan, no sé si puedo confiar en él, dijo Mónica, con lágrimas en los ojos. Teresa la miró con sorpresa. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha hecho algo? Dios, Mónica, no llores, cuéntame y si es necesario le hacemos mal de ojo, no llores. Mónica suspiró y comenzó a contarle todo lo que había descubierto sobre Juan y su pasado. Teresa escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Mónica dejó de hablar, Teresa la miró expectante. Creía en Juan, los había visto en la hacienda y no quería que su amiga perdiera a su esposo. Amiga, no puedes dejar que el pasado de Juan te defina su presente, dijo Teresa. Luego agregó, pero tampoco puedes ignorar tus sentimientos. ¿Tú crees que Juan te ama? Mónica dudó. No lo sé, creo que sí, pero también creo que puede estar usándome para algo. No sé, todo esto es tan confuso. Teresa asintió. Entiendo. Bueno, hay una forma de saberlo. ¿Por qué no le preguntas directamente? A veces, la verdad es la mejor opción. Mónica pensó en las palabras de Teresa. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de enfrentar la verdad y dejar de lado los engaños y las mentiras. Teresa quería ser positiva, pero la situación de su amiga le preocupó. En eso llegó Federico, uno de los hermanos de ella. Al ver a Mónica, entró efusivamente a saludarla, pero al notar sus ojos rojos, se preocupó. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Estás bien? Preguntó Federico, mientras se sentaba junto a ella. Mónica sonrió débilmente, intentando ocultar su dolor. Estoy bien, Federico. Solo un poco cansada, respondió. Federico la miró con escepticismo. Él siempre había estado intentando acercarse a ella, pero debido al supuesto compromiso no se animó. Luego fue demasiado tarde cuando ya estaba para casarse con ese desdichado. Al que, por cierto, no le tenía nada de confianza. Verla en ese estado solo significó una cosa para él, que el malviviente de Juan la engañó. Pues era bien conocido por sus aventuras y fama de sinvergüenza. No entendía cómo el conde pudo aceptar a ese don nadie, aunque fuera un alcázar, era ilegítimo y de la peor calaña. Teresa, ¿qué pasa aquí? Preguntó Federico, mirando a su hermana. Teresa se encogió de hombros. Mónica está pasando por un momento difícil, respondió. Federico asintió, comprendiendo. ¿Necesitas algo, Mónica? Estoy aquí para ti, dijo, con una voz llena de preocupación. Mónica sonrió, agradecida por la oferta de Federico. Gracias, Federico. Solo necesito tiempo para pensar, respondió.
Federico asintió, respetando su decisión. Estoy aquí para ti, cuando necesites algo. Repitió alborotando el cabello de su hermana, luego se sentó en uno de los sillones. Teresa sonrió, viendo la conexión entre su hermano y Mónica. Creo que Federico puede ayudarte, Mónica. Él siempre ha sido buen consejero. Mónica sonrió, sintiendo una sensación de alivio. Gracias, Teresa. Me siento mejor con ustedes aquí. Le respondió. Federico fue personalmente a pedir un té para ellas. Luego trajo algunos libros, quería ayudar en lo que pudiera, sin conocer la razón del malestar de Mónica. Hizo lo que un caballero haría, atenderla para que esté cómoda y tranquila. Luego ofreció su casa para que se hospedara si lo necesitaba. Todo con el afán de verla sonreír, lo cual logró al tocar el piano y cantar junto a Teresa, quien tiene hermosa voz. Luego convencieron a Mónica de tocar para ellos. Mientras los dos hermanos bailan y cantan, haciendo que la joven olvide por unas horas su dolor. La noche llegó y Mónica decidió ir a su casa. No era buena idea quedarse fuera, así que ellos la acompañaron. Mientras tanto, Azucena sintió la alegría de haber ganado, aunque cuando vio a Mónica ir hacia su casa con los jóvenes, una nueva idea malvada surgió en su mente dominada por la envidia y los celos. Le contaré a Juan cuando él vuelva, se dijo a sí misma, sonriendo con malicia. Este puede ser el momento perfecto para sembrar la duda y la desconfianza en la mente de Juan, pensó Azucena. Juan es posesivo y si le cuento que la vi con ese riquillo en la noche, puede que él se sienta traicionado y se aleje de ella. Azucena se rió para sí misma, gozando de la idea de causar más dolor y sufrimiento a Mónica. No te preocupes, Azucena, se dijo. Pronto le quitaré todo lo que te queda, tu marido, tu dignidad y tu felicidad. La oscuridad de la noche pareció reflejar el estado de ánimo de Azucena, llena de resentimiento y ambición. A pesar de todo, Mónica llegó a su cuarto con nuevos pensamientos. Si bien ahora estaba casada, ella seguía siendo la dueña de su vida, no dejaría que su esposo, ni su padre, ni nadie, siguiera dominando su camino. Ella tomaría sus decisiones, si bien Juan hacía su voluntad, ella podría igualmente tomar las propias. Al día siguiente iría al convento, allí había aprendido a tejer y bordar, prendas que donaba para que ellas las vendieran. Ahora, sin embargo, bien podría venderlas y tener su propio capital. Con esto en mente y otras ideas capitalistas, la joven cayó rendida. Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 27. La determinación de la condesa. El pasado de Don Noel. Foto Mónica y Teresa con Federico, Don Noel, Mariana y el tuerto. Mónica despertó como si de un sueño se tratase, peor aún de una pesadilla. La joven no tenía ánimos de nada, pero se obligó a levantarse, estaba tan cansada de que los demás dominaran su vida, incluido Juan, a quien le había confiado sus sueños, pero que, a su modo de ver, fue solo una ilusión que le causó mayor dolor. Quería ocupar su mente y dejar de pensar en él. Después del desayuno se encontró con Don Noel, quien le llevaba el dinero de los gastos, pues Juan le recomendó estar pendiente de todo. Ella agradeció por todo, pero era evidente que su ánimo y conducta hacia él habían cambiado. Una mirada llena de determinación, un gesto altivo y digno, que usaba con los extraños, pero ahora dirigía hacia todos quienes le mintieron y engañaron. Algo en su mirada fría la hacía ver diferente, más madura sí, pero también más lejana. Don Noel notó el cambio en ella y se sintió intrigado. ¿Qué había pasado para que Mónica cambiara así? ¿Acaso todo lo hecho por Azucena causó tantos cambios? Se preocupó el abogado. Mónica, ¿estás bien?, preguntó Don Noel, con preocupación. Estoy bien, Don Noel, respondió Mónica, con una sonrisa leve. Solo estoy pensando en mi futuro. Don Noel asintió, comprendiendo. Juan te ha dejado en buenas manos, le dijo, pero si necesitas algo, no dudes en preguntar. Mónica sonrió, agradecida. Gracias, Don Noel. Pero creo que puedo manejar mis propios asuntos. Don Noel se sorprendió ante la respuesta de Mónica. Era esta la misma joven sumisa y obediente que conocía,
o había algo más detrás de su nueva actitud. La mirada de Mónica parecía decir, no me subestimes. Y don Noel no pudo evitar sentir una mezcla de respeto y curiosidad hacia la joven. La joven siguió su camino, iría con Teresa y luego juntas al convento. Don Noel la observa hasta que entra en la casa de su amiga, pero también nota al joven Federico que alegre besa la mano de la condesa y juntos entran, cosa que no le agrada para nada al abogado. En ello, nota que alguien estaba siguiendo a Mónica, cosa que le disgustó aún más. Pues sabe que Azucena nada bueno trama. En ello, se acercó a ella y la increpó por su actitud, ante lo que la joven no prestó oídos y huyó corriendo. Luego, don Noel pidió al tuerto que mandara a alguien a vigilar a Mónica, mejor dicho, cuidar de ella. Pues Serafín era demasiado joven y confiado, además Azucena lo engaña con facilidad. El tuerto estuvo de acuerdo y organizó a algunos hombres para que cuiden de lejos a la mujer de su capitán. Mientras tanto, a Mónica le fue muy bien en el convento. Aunque Federico ofreció acompañarlas, Teresa lo despachó, pues quería hablar en confianza con su amiga, a quien nota cambiada. Teresa, ¿qué pasa?, preguntó Mónica, mientras caminaban por el jardín del convento. ¿Qué te ha pasado, a ti Mónica?, respondió Teresa. Te ves diferente, más segura de ti misma. ¿Qué ha cambiado? Mónica sonrió, reflexionando. Creo que he entendido que mi vida es mía, dijo con tono sereno. No voy a dejar que nadie más me diga qué hacer. Teresa asintió, comprendiendo. Me alegra verte así, le dijo sintiendo orgullo por su amiga. Eres fuerte y capaz. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. La joven sentía que al fin Mónica iba dándose cuenta de sus capacidades y de lo mucho que podía lograr, además era bueno que no dependiera por completo de su esposo, después de todo no se conocían bien, cualquier cosa podría pasar, por ello la apoyaría en todo lo que pudiera, además su familia la quiere mucho, cosa que le será de ayuda. Mónica se sintió agradecida por las palabras de Teresa. Sabía que podía contar con su amiga, siempre. En ese momento, la Madre Superiora las llamó para mostrarles las telas y prendas que habían tejido y bordado. Mónica se sintió emocionada al ver su trabajo y planeó cómo podría venderlas para obtener su propio capital. La determinación y la ambición brillaban en sus ojos por primera vez, ambición de ser mejor, más libre, más autónoma. Teresa sonrió, sabiendo que su amiga estaba en el camino correcto. Sea lo que fuere, esta nueva Mónica seguro atraería más a su esposo, cosa que a él también lo sorprendería. La joven anhelaba ver a este hombre y los desafíos que tendría que enfrentar por haberle mentido a su joven esposa. La Madre Superiora tenía solo un par de prendas, pues todo se había vendido. Cuando Mónica preguntó el precio, se quedó sorprendida. Pues pagaban muy bien, así que de inmediato pidió ayuda a la madre, necesitaba empezar a trabajar cuanto antes. Fuera de este plan, quiere estar preparada, pues si Juan ama a su hermana, como ella lo sospecha, entonces divorciarse de él será lo mejor. Teresa comenzó a pensar en que su amiga tenía razón, uniendo cabos con ciertos chismes, podría ser que Juan y Aimé fueran amantes. Pero quería averiguar todo primero, no quería darle noticias falsas a su amiga. No tuvo más opción que pedirle ayuda a Federico, pues él como hombre, tiene más facilidad para averiguar esas cosas. Federico, al escuchar las sospechas de su hermana, entendió el dolor en la mirada de Mónica. Si su esposo y su hermana son amantes, será un duro golpe para ella, pero también para su amigo Andrés, a quien estima bastante. Fue a un bar, donde se reúnen los marinos cuando están en el pueblo, allí encontró a uno de los hombres de Juan tomando. Aprovechó la oportunidad. ¿Qué tal, amigo?, preguntó Federico, sentándose junto al hombre. Federico. ¿Qué haces aquí?, respondió el hombre, sorprendido. Pues se conocían del pueblo y negocios que su familia hacía, pero raro ver a un señorito en un lugar así. Solo pasando por aquí, dijo Federico, ofreciéndole una copa, lo cual agradó al joven marinero. Pensé que estarías mar adentro, no veo a tus hermanos. El joven se sentó junto al señorito, tomando la botella y sirviendo otro trago, le dijo, ya no navegamos,
Bueno, al menos no los menores. Ahora tenemos produciendo el rancho, hemos comprado algunos animales. Solo el mayor sigue con el capitán. Federico tomó otro trago, sintiendo que aquí encontraría lo que buscaba. Así que pregunto, si ya supe que el Satán zarpó. Qué bueno, y dime qué noticias hay de Juan. El hombre miró a su alrededor antes de responder. No sé si debería decirte esto. Dijo, al parecer fue a buscar a su suegro. Al menos eso es lo que sabemos. Federico entonces dijo en tono jocoso, sí suegro, según sé por partida doble. Raúl abrió sus ojos comprendiendo el comentario y se echó a reír. Si el capitán es un suertudo. Pero la señora es toda una dama, mientras que la otra, pues no es igual. Federico sirvió 2 tragos más, riendo en complicidad agregó. Pero Aimé es muy bonita, seguro que trae loco a Juan. Raúl bebió de un solo golpe, luego apretó el hombro de su conocido, sí, la verdad así fue, lástima que se casó con otro, pero eso sí el capitán lo traían de un ala. Hasta hicimos un viaje que nos dio muy buenos beneficios, todo dizque para casarse con ella, luego de un tiempo se casó con la hermana. Pero ya ni modo, la nueva palomita está bonita y es menos engreída que la otra. Federico hervía de rabia, pero tomó su trago fingiendo alegría. Luego de eso Raúl se despidió, debía irse pronto. Federico se sintió impactado. Era posible que Juan y Aimé fueran amantes. Gracias, salúdame a tus padres. Le dijo, pagando la bebida del hombre. Pero por favor, mantén esto en secreto. Para evitar malentendidos. El hombre asintió y Federico se fue, pensando en cómo compartir esta información con Teresa y Mónica. Pero al mismo tiempo reprochando la actitud de Juan, que según él, ha jugado con los sentimientos de la querida Mónica, sin embargo no dudaba de ello, pues conocía bien a Aimé. El borracho sonrió satisfecho. Sabía que nadie hablaría de las aventuras de su capitán, pero se ganó unos buenos tragos a costa de un chisme que parecía sin importancia. Así son los ricos, pensó, les importa solo el nombre y esconden lo malo bajo la alfombra, para que no se vea. Salió tarareando una canción, mientras tropezaba con sus propios pies. Federico llegó a casa de Andrés, quería sopesar la relación de este con su disque hermano. Juan era el ilegítimo de su padre, así que comenzó a platicar de una cosa y otra, hasta que por fin Andrés mencionó a Juan y lo mucho que le debe, por todo lo que ha hecho por él y por la hacienda. Juan ha sido como un hermano para mí, dijo Andrés. Me ha ayudado en momentos difíciles y ha estado allí para mí, en estos días tan complicados. Federico observó la expresión de Andrés, buscando algún signo de duda o reserva. Pero no encontró nada. Es un buen hombre. Continuó Andrés. No sé qué haría sin él. Ha sido un gran amigo, dándome la mano sin pedir nada a cambio. Federico se sintió intrigado. Era posible que Andrés no supiera nada sobre la relación entre Juan y Aimé. O simplemente no quería admitirlo. ¿Y Aimé? Preguntó Federico, intentando sonar casual. ¿Cómo se lleva con Juan? Andrés se encogió de hombros. Bien, supongo. Aimé siempre ha sido un poco, reservada. Con él ha tenido sus límites, no era lo ideal para ser esposo de su hermana, pero se ha resignado. Resignado, eso suena un tanto a disgusto. Rió Federico, queriendo saber más. Andrés suspiró algo apesadumbrado. Ella no acepta su bajo estatus, aunque ya se sabe que es mi medio hermano, sigue viéndolo como inferior. Pero yo le veo muy enamorado de Mónica y a ella la veo contenta, creo que eso es lo importante. Federico no supo qué decir, pues nada más alejado de la realidad, sin embargo, su amistad con Andrés le impedía decirle nada por ahora, mejor seguiría indagando, al parecer todo esto es bastante complicado, además de que no tiene certeza de los sentimientos del capitán, cosa que solo él puede saber. Decidió ayudar a Mónica en lo que pudiera. Conversaron por un rato más, pues Andrés había llegado hace poco de su viaje a la capital. Gracias por la charla, Andrés. Le dijo Federico, levantándose para irse. Me ha sido muy agradable. Andrés sonrió y lo acompañó hasta la puerta. De nada, Federico.
Siempre estoy aquí para ti, ya sabes que me quedaré en la hacienda, espero que puedan ir con Teresa a pasar unos días. Federico y Andrés se dieron la mano. Claro, será un gusto, debemos hacer los arreglos. Federico se fue, pensando en lo que había descubierto. La relación entre Juan y Aimee parecía ser más compleja de lo que había imaginado. Al llegar al parque se encontró con Alberto, el hombre estaba acompañado del jefe de la cárcel e iban hacia su oficina. Vaya, pensó, este hombre no pierde el tiempo. Sabiendo que Espíndola es conocido por sus negocios chuecos. Sin darse cuenta, casi chocó con don Noel. El abogado, muy formal, lo saludó, pero el joven, sabiendo que es el protector de Juan, no quiso quedarse a platicar. Excusándose, se fue apresuradamente. Luego se encontró con su hermana y Mónica, que venían sonrientes por sus buenos resultados y los pedidos que ya tenía la joven de sus bordados. Teresa, Mónica, qué alegría verlas. Dijo Federico, besando la mejilla de su hermana y luego la de Mónica. Federico. Tuvimos un día maravilloso. Respondió Teresa. Mónica ya tiene pedidos para sus bordados y podemos empezar a venderlos pronto. Mónica sonrió, radiante. Gracias a ti, Teresa, y a la Madre Superiora por su ayuda. Dijo la joven avergonzada por el entusiasmo de su amiga. Federico se sintió orgulloso de su hermana y de Mónica. Estoy tan feliz por ti, Mónica. Le dijo. Eres una mujer muy fuerte y capaz. Mónica se sintió conmovida por las palabras de Federico. Gracias, Federico. Ella respondió. Su apoyo significa mucho para mí. Teresa miró a su hermano con curiosidad. ¿Qué te pasa, Federico? Preguntó. Pareces un poco distraído. Federico suspiró. Es solo que estoy pensando en algo. Dijo. Pero no quiero hablar de ello ahora. ¿Qué os parece si vamos a celebrar los éxitos de Mónica con un té? Teresa y Mónica asintieron, sonriendo. Sería maravilloso. Dijo Teresa llena de energía. Y los tres se fueron, disfrutando del sol y de la compañía mutua, mientras Federico guardaba sus pensamientos y preocupaciones para sí mismo. Don Noel observó todo el panorama, en su pecho se instaló una inquietud, de aquellas que solo la sabiduría de la edad, por su experiencia aportan. Suspiró yendo a su propia casa, esperando al fin tener noticias de Juan. Pues esta ausencia tan larga solo da más motivos a sospechas. Ese día en la tarde, una jovencita llegó al pequeño pueblo. Gracias a ciertas circunstancias no había podido llegar antes, pero ahora de alguna manera encontró el recóndito lugar, en el que espera encontrar a su supuesto padre. Sin equipaje, pues se lo habían robado, llegó a la taberna, donde preguntó por Juan. Allí, el tuerto, quien sospechó de ella, no dio más información y mandó llamar a don Noel. Cuando el abogado llegó, su rostro palideció al ver en la joven a su antiguo amor. Su único amor, el motivo de estar oculto en este recóndito lugar, su amada Amalia. La joven, al verlo, de inmediato lo reconoció y supo que él también la reconocía. Amalia. Susurró don Noel, su voz temblorosa. La joven se acercó a él, con lágrimas en los ojos. Don Noel. Respondió ella viéndolo con sus ojos llenos de un brillo infantil, la esperanza posada en el pecho de una jovencita a quien la vida le había dado 1000 vueltas. No pensé que lo encontraría aquí. Don Noel se sintió abrumado por la emoción. ¿Cómo había llegado Amalia a este lugar? ¿Qué la había llevado a buscar a Juan? Pero no, ella no era su Amalia, entonces ¿quién era? ¿Qué haces aquí, Amalia? Preguntó, intentando controlar su emoción. La joven respiró profundamente. Vine a buscar a mi padre. Dijo ella mirándolo fijamente. Me dijeron que usted es mi padre. Don Noel se sintió impactado. La mirada de ella buscaba respuestas en los ojos de don Noel. El hombre mayor evocó su vida pasada, con el corazón en la mano, supo que su pasado había llegado al presente, y que nada volvería a ser igual. Con afán pasó su pañuelo para secar el sudor que cubría su frente, los nervios a flor de piel, su respiración agitada por la inexplicable realidad,
Pero más allá de todo esto, la felicidad de una sorpresa que llega a su vida. La alegría inundó su ser, viendo a la jovencita que le sonreía con gran dulzura. Él le sonrió amablemente. Querida niña, dijo el hombre recobrando la cordura. La joven sonrió satisfecha, extendió su mano para saludarlo, sintió que llegó justo a donde quería. Es un gusto conocerlo, le dijo ella, respirando tranquila, después de mucho tiempo. Mi nombre es Mariana, soy la hija de Amalia. El tuerto, viendo al hombre en mal estado, preguntó si necesita ayuda. Le trajo agua y una bebida a la jovencita, que sonrió agradecida. Don Noel secó su frente y tomó toda el agua de la jarra. Luego la miró, como quien reviviera los días más felices y a la vez tristes de su vida. Es un placer conocerte al fin, dijo con su voz ronca de emoción. Era su hija, a la que jamás creyó conocer, pero entonces sintió temor. Él había hecho una promesa, nunca debía conocerla. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ella está aquí? Pensó el hombre. Mariana notó la preocupación en los ojos de don Noel y se acercó a él. ¿Qué pasa, señor? Preguntó. ¿Por qué parece tan preocupado? Don Noel respiró profundamente, intentando calmar su ansiedad. Es solo que, no esperaba verte nunca, dijo. Tu madre y yo, tenemos una historia complicada. Mariana asintió, intrigada. Quiero saber, dijo. Quiero saber todo sobre mi madre y sobre usted. Don Noel se sintió abrumado. ¿Cómo podría explicarle todo? ¿Cómo podría contarle la verdad sobre su pasado y su promesa? Pero Mariana lo miró con ojos curiosos y don Noel supo que no podía evitar la verdad por más tiempo. Tenía que contarle todo. Ella lo miró y sonrió nuevamente, la expresión alegre y juguetona de una niña en su expresión. Al notar la angustia del hombre, le habló tomando su mano. No se preocupe, le dijo. Ya lo sé todo. Don Noel la miró sin entender. ¿Quién? ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó él, queriendo saber más de ella. ¿Acaso tu madre? Ella, con la felicidad propia de una niña, comenzó a platicar, contándole todo. El que fue mi padre, murió hace 2 años. Le dijo. Fue un padre amoroso y bondadoso, demasiado consentidor para el gusto de todos. Sobre todo, de mi tío. De quien no quiero hablar. Al menos no todavía. Don Noel se sintió intrigado. ¿Y tu madre? Le preguntó. Mariana continuó hablando. Descubrí una foto suya, entre las cosas de mi madre, y la dedicatoria me lo decía todo. Le dijo ella mirándolo con ojos soñadores. Sin embargo, ella tuvo que contarme todo. Luego de ciertos problemas que hemos tenido, así que escapé de casa y llegué aquí a buscar a mi verdadero padre. O sea, a usted.